Muchos creen que el problema de su vida es la falta de oportunidades, cuando en realidad es la comodidad de no decidir. Muchos creen que soñar es señal de grandeza, pero no se dan cuenta de que hay sueños que no inspiran, adormecen, porque soñar sin acción no es esperanza, es anestesia. Es esa voz suave que te dice mañana, mientras hoy se te escapa entre los dedos. El ser humano no le teme al fracaso tanto como le teme a mirarse al espejo y aceptar que ha postergado su propio llamado. La mente ama imaginar finales gloriosos porque así evita atravesar procesos incómodos. Pero la vida no responde a intenciones, responde a decisiones. Y hay un momento silencioso, íntimo, incómodo, en el que dejas de preguntarte qué podría pasar y te preguntas quién te estás convirtiendo al seguir esperando. Ahí nace la verdadera transformación. No cuando te emocionas, sino cuando te responsabilizas. Porque las metas no despiertan cuando las deseas, despiertan cuando te atreves a dejar de huir de ti mismo. Deja de romantizar el sueño y enfrenta la verdad. Porque durante años yo también confundí imaginar con avanzar y pensar con construir. Me decía que tenía grandes ideas, que algún día todo iba a alinearse, que cuando llegara el momento correcto iba a dar el salto. Y mientras tanto, la vida pasaba. Aprendí que el sueño malentendido no es inspiración, es refugio. Es ese lugar cómodo donde el ego se siente grande sin pagar el precio del crecimiento. Soñar se siente noble, profundo, hasta espiritual, pero la verdad es que muchos sueños solo sirven para no tomar decisiones incómodas. Nadie te lo dice. Pero el sueño puede convertirse en una forma elegante de huir de la responsabilidad de vivir despierto. La mente humana es experta en autoengañarse. Se conforma con la emoción de imaginar resultados porque esa emoción se parece peligrosamente al progreso. He visto personas hablar con pasión de lo que harán, de lo que serán, de lo que lograrán, y al mismo tiempo repetir exactamente los mismos hábitos que los mantienen atrapados. Yo mismo lo viví cuando entendí que no bastaba con sentirme motivado en un escenario si al bajar no estaba dispuesto a ordenar mi disciplina. El sueño no exige levantarte temprano. No exige decir no, no exige constancia. La verdad sí, y la verdad casi siempre incomoda. Romantizar el sueño es peligroso porque te hace creer que desear es suficiente. Te hace creer que pensar bonito compensa la falta de acción. Pero la vida no negocia con intenciones, negocia con hechos. Puedes soñar con libertad financiera y seguir gastando sin control. Puedes soñar con plenitud emocional y seguir rodeándote de lo que te drena. Puedes soñar con propósito y seguir postergando tu llamado. El sueño no cambia nada si no se traduce en estructura. Y la estructura empieza cuando aceptas que no eres una víctima del sistema, sino responsable de tus decisiones diarias. En mi camino entendí algo doloroso pero liberador. Nadie viene a rescatarte de tus propios aplazamientos. El mundo no se detiene a esperarte. Cada día que romantizas el sueño sin ejecutarlo, refuerzas el hábito de no decidir. Y decidir es el acto más espiritual que existe, porque decidir es asumir consecuencias. La verdad es que cambiar duele, crecer cansa y avanzar exige renuncias. Pero también entendí que el dolor de la disciplina siempre es menor que el dolor del arrepentimiento. Cuando dejas de romantizar el sueño y enfrentas la verdad, algo se rompe dentro de ti. Se rompe la excusa, se rompe la fantasía, se rompe la comodidad. Y en ese silencio incómodo nace algo más fuerte que la motivación: el compromiso contigo mismo. Porque el día que dejas de soñar con una vida distinta y empiezas a actuar como la persona que quieres ser, ese día ya no hay marcha atrás. Ahí comienza la vida real. Cuando eliges dejar de esperar señales externas y te conviertes en la prueba viva de que la decisión correcta siempre empieza hoy, sin excusas jamás. El problema no es tu capacidad, es tu enfoque. Y lo aprendí cuando me di cuenta de que tenía talento de sobra, pero resultados escasos. Durante mucho tiempo creí que me faltaba algo externo, más oportunidades, más contactos, más tiempo, cuando en realidad lo que me faltaba era dirección. La energía sin enfoque no construye, se dispersa.
Puedes ser brillante, creativo y apasionado, pero si tu atención está fragmentada, tu potencial se diluye. Yo mismo viví etapas en las que hacía muchas cosas, pero ninguna con profundidad, y al final del día estaba cansado sin sentir progreso real. La mente humana se acostumbra a confundir movimiento con avance. Nos llenamos de pendientes, de actividades, de planes, y creemos que estar ocupados es sinónimo de estar creciendo. Pero el crecimiento real exige elegir. Elegir implica renunciar, y renunciar incomoda. El enfoque es decir no a lo bueno para proteger lo importante. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto de manera consistente. Cuando no eliges en qué enfocarte, la vida elige por ti y casi siempre elige distracción. Recuerdo un momento clave en el que entendí que no podía seguir repartiendo mi energía en todo lo que me llamaba la atención. Querer hacerlo todo era una forma disfrazada de miedo a comprometerme con una sola dirección y enfrentar la posibilidad de fallar. El enfoque te expone, porque cuando eliges un camino, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Si no avanzas, sabes exactamente por qué, y eso confronta el ego. Muchos se juzgan con dureza pensando que no son suficientes, cuando en realidad nunca se dieron la oportunidad de concentrarse. Cambian de meta cada semana, de hábito cada mes, de rumbo cada año, y luego se preguntan por qué no ven resultados. El enfoque es repetir lo esencial incluso cuando deja de ser emocionante. Es sostener la decisión cuando la novedad desaparece. Ahí es donde se separa el deseo superficial del compromiso real. Cuando empiezas a enfocar tu energía, algo se ordena dentro de ti. Tus decisiones se vuelven más simples, tu agenda más honesta, tus prioridades más claras. Dejas de correr detrás de todo y empiezas a caminar con intención hacia algo concreto. El enfoque no te limita, te libera porque te devuelve el control de tu tiempo y de tu atención. Y el día que entiendes que no necesitas ser más capaz, sino más consciente de dónde pones tu energía, dejas de sentirte insuficiente y empiezas a sentirte responsable. Y en esa responsabilidad nace el verdadero poder para cambiar tu vida desde hoy. Porque el enfoque también se entrena con disciplina diaria, con hábitos pequeños, con silencios necesarios y con la valentía de aburrirte haciendo lo que importa, mientras otros se distraen persiguiendo aplausos inmediatos y resultados rápidos que no construyen legado ni carácter duradero en el alma. Ahí descubres que la constancia enfocada transforma el talento en resultados visibles, sostenibles y profundamente coherentes con la vida que dices querer para siempre de verdad hoy. Un sueño vive en la mente, una meta vive en la agenda, y lo digo con toda la claridad que me permite la experiencia. Durante años, yo mismo me encontré atrapado en la ilusión de tener grandes ideas, grandes proyectos y enormes objetivos, pero todo se quedaba en mi cabeza, en conversaciones conmigo mismo y en diarios olvidados que nunca revisaba. Soñar es delicioso porque no duele, no exige sacrificio y te hace sentir que avanzas aunque no muevas un solo músculo hacia tus objetivos reales. Te da la sensación de progreso mientras el tiempo pasa. Y lo peor es que el cerebro se acostumbra a ese placebo, a esa falsa sensación de avance, que en realidad es comodidad disfrazada de esperanza. Recuerdo noches enteras imaginando escenarios de éxito, visualizando la vida que quería, mientras en realidad mi agenda permanecía vacía. Mis prioridades se diluían en el ruido de la distracción y mi energía se desperdiciaba en lo urgente, no en lo importante. Una meta, en cambio, se hace tangible porque rompe la fantasía y la baja a la realidad. Una meta requiere estructura, requiere horarios, requiere incomodidad. Para mí, aprender a escribir mis metas y ponerlas en la agenda fue un acto de valentía. Significaba asumir que cada día tendría que dar un paso concreto, que no podía esperar la motivación perfecta ni las condiciones ideales, que el tiempo no se encontraba sino que se administraba. Cada tarea que anotaba en mi agenda se convertía en un compromiso conmigo mismo. Cada fecha límite era un recordatorio de que si no actuaba no habría resultados. Y ese acto de trasladar un deseo mental a un plan tangible cambió todo.
Aprendí que la diferencia entre quien se siente perdido y quien avanza con dirección no está en soñar más ni en tener más talento, sino en concretar lo abstracto, en escribirlo, medirlo y revisarlo constantemente. Puedo dar ejemplos claros de mi vida, proyectos que permanecieron en mi cabeza durante meses y que nunca despegaron porque no los programé, versus aquellos que anoté, planifiqué y segmenté en pasos diarios. La diferencia era abismal. Los primeros generaban frustración, ansiedad y sensación de estancamiento. Los segundos generaban acción, resultados y una confianza progresiva que alimentaba la siguiente meta. Escribir y agendar no solo transforma ideas en planes, también transforma identidad. Empiezas a verte como alguien que cumple, como alguien que no depende de emociones ni inspiración momentánea, sino de disciplina, de estructura y de decisiones conscientes. Y aquí viene la lección más profunda. Un sueño puede motivarte, pero una meta te exige. Un sueño es opcional, una meta es inevitable. Cuando decides escribir tu meta, estás diciendo, no más excusas, no más posponer. Estás diciendo, voy a avanzar aunque haya miedo, aunque haya incertidumbre, aunque nadie esté mirando. La agenda no negocia, el calendario no se distrae, y esa es la fuerza que convierte deseos en resultados, ilusiones en realidad. Porque al final, lo que marca la diferencia entre vivir imaginando y vivir creando es simple. Si quieres que algo cambie, no lo mantengas en la mente, ponlo en tu agenda. Escucha con atención. El algún día es la mentira más peligrosa que podemos decirnos a nosotros mismos. Yo lo viví en carne propia durante años. Me repetía frases como, algún día voy a empezar ese proyecto, algún día voy a cuidar mi salud, algún día voy a invertir en mí mismo. Y cada algún día parecía inofensivo, casi como un susurro de esperanza, pero en realidad era una trampa silenciosa que robaba mi tiempo y mi energía. Lo que descubrí con el tiempo es que nuestro cerebro, tan listo y a la vez tan cómodo, aprende rápido a usar esas promesas sin fecha como sustituto de la acción. Nos da una pequeña dosis de satisfacción mientras no hacemos nada y nos hace sentir que estamos avanzando, cuando en realidad seguimos estancados en la misma rutina año tras año. Esos algún días son el refugio del miedo, la excusa del talento dormido y la justificación del potencial desperdiciado. Recuerdo un momento muy concreto de mi vida. Tenía una idea para un proyecto que podía cambiar mi carrera y mi forma de impactar a los demás, pero me decía a mí mismo, espera hasta tener más tiempo, más dinero, estar más preparado. Pasaron semanas, luego meses, y finalmente me di cuenta de que no había avanzado ni un centímetro. Mientras tanto, otros con menos recursos y menos talento decidieron moverse y sin darse cuenta empezaron a construir la vida que soñaban. Ese fue un golpe de realidad. Nadie esperará a que te sientas listo, nadie te dará condiciones perfectas, y si tú también te quedas en el algún día, nunca comenzarás a vivir de verdad. El algún día engaña porque no tiene consecuencias inmediatas. No hay un costo, no hay disciplina, no hay sacrificio, y por eso nos resulta tan atractivo. Soñamos y sentimos que estamos haciendo algo, pero no transformamos nada. La diferencia entre un soñador y una persona que logra resultados es precisamente esto. La persona efectiva deja de esperar y empieza a decidir hoy. Entiende que cada día que pasa sin acción es un día que no vuelve. Un día que refuerza la procrastinación como hábito y erosiona la confianza en uno mismo. Cuando me obligué a confrontar mis algún días y a transformarlos en acciones concretas, entendí que no necesitaba esperar a sentirme listo. Necesitaba comenzar ahora con lo que tenía desde donde estaba. Y es allí donde el cambio verdadero comienza, cuando decides que no habrá más algún día, que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Que la vida no espera, que el tiempo no se detiene y que cada día que pasas posponiendo una decisión importante es un día que te aleja de tu propósito. Esa claridad me enseñó algo fundamental. La acción vence al miedo, la disciplina vence a la comodidad y el compromiso vence al algún día. Porque al final, dejar de vivir en la promesa de un futuro incierto y comenzar a actuar hoy es el primer acto de libertad real que podemos darnos.
Déjame decirte algo que quizás duela escucharlo, pero que es la verdad más poderosa que he descubierto. Nadie cambia sin incomodidad. Y no hablo de incomodidad ligera, hablo de ese tipo que te sacude por dentro, que te hace cuestionarte todo, que te obliga a mirarte al espejo y a admitir que quizás hasta ahora has estado conformándote. Yo lo viví en carne propia. Recuerdo esos días en los que me sentía atrapado entre lo que quería hacer y lo que realmente hacía. Tenía sueños enormes, ideas que me hacían vibrar, proyectos que me llenaban el corazón de emoción, pero el cambio no llegó hasta que decidí atravesar la incomodidad. Cuando comencé a escribir mis metas, a levantarme más temprano, a enfrentar hábitos que me limitaban, sentí miedo, sentí resistencia, sentí ganas de rendirme. Esa incomodidad era la señal de que estaba rompiendo mi zona de confort, de que estaba dejando atrás el yo cómodo, el yo que se justificaba, el yo que se refugiaba en promesas sin fecha. El cambio real nunca llega con comodidad. Cuando decidí dar conferencias, enfrentar escenarios desconocidos y exponerse al juicio de los demás, me di cuenta de que cada paso fuera de mi zona de confort era un paso hacia mi libertad. Cada momento incómodo era un recordatorio de que estaba creciendo. Es como aprender a nadar. Si solo te quedas en la orilla, seguro estás seguro, pero nunca descubrirás de lo que eres capaz. La incomodidad es el agua que te enseña a flotar, que te obliga a mover los brazos y las piernas, que te muestra tu fuerza real. En mi vida, cada proyecto exitoso, cada decisión que me cambió, estuvo precedido por un periodo incómodo. Fue levantarme a las 5 de la mañana para escribir, fue rechazar compromisos que no aportaban a mi visión, fue enfrentar críticas y dudas internas mientras construía algo que aún no existía en el mundo. Lo que muchos no entienden es que la incomodidad no es enemiga, es aliada. Es la brújula que señala que estás avanzando, que estás dejando de soñar para empezar a ejecutar. La incomodidad despierta tu conciencia, te obliga a definir prioridades, a poner límites, a elegir con claridad. Yo aprendí que evitarla es postergar tu grandeza y abrazarla es acercarte al yo que siempre supiste que podía ser. Cada vez que me sentía tentado a retroceder, recordaba que nadie grande logró sus metas permaneciendo cómodo, que el dolor momentáneo es el precio de la transformación permanente. Y aquí está la esencia de todo. La vida no cambia porque te inspires, no cambia porque imagines, no cambia porque lo deseas. Cambia cuando decides atravesar la incomodidad, cuando eliges hacer aquello que tu yo cómodo jamás permitiría. Cambia cuando decides que tu crecimiento personal vale más que tu comodidad momentánea, porque el cambio auténtico no es suave, no es lineal y ciertamente no es cómodo. Es incómodo, es desafiante, es arriesgado y es hermoso. La incomodidad es tu señal de que estás vivo, de que estás evolucionando, de que estás construyendo la versión de ti mismo que merece existir. Y solo cuando la abrazas, solo cuando caminas en ella, descubres que todo el miedo que sentías era solo el preludio de tu fuerza real. Muchos creen que la motivación es el motor que impulsa todo cambio, que si no la sienten no deberían actuar. Déjame decirte algo que me costó entender con claridad. El soñador espera motivación, mientras que la persona efectiva actúa sin ella. Yo lo viví en carne propia. Recuerdo esos días en los que me sentía lleno de ideas, con proyectos que me apasionaban, pero esperaba sentir esa chispa, esa emoción que me dijera que era el momento. Me sentaba a planear, a imaginar, a esperar el impulso perfecto, y la vida pasaba frente a mis ojos mientras yo permanecía inactivo. La motivación es efímera, llega y se va como una ola. La disciplina y la acción consciente son la corriente que te lleva a la orilla. Esperar motivación es una trampa porque le cedes el control de tu vida a un sentimiento que no dura y que depende de circunstancias externas. Actuar sin motivación no significa hacerlo sin pasión, sino decidir que tu crecimiento personal y tus metas valen más que tu estado emocional del momento. Cuando comencé a organizar mi día, a escribir mis metas, a entrenar mi cuerpo, a enfrentar retos creativos sin esperar sentirme listo, descubrí algo vital. La acción genera motivación, no al revés. Es como encender una luz en la oscuridad.
No esperas que la habitación se ilumine sola. Das un paso, enciendes la llama y la claridad aparece. Recuerdo proyectos que inicié cuando me sentía agotado, inseguro o con dudas enormes. Y fue precisamente esa acción la que me permitió sentir impulso y avance. Si hubiera esperado motivación, esos proyectos nunca habrían existido. La persona efectiva entiende que la motivación es un lujo, que no siempre se puede depender de ella y que el mundo no espera a que uno se sienta listo. Mientras los soñadores esperan a tener ganas, la persona efectiva organiza su día, define sus tareas clave y actúa. Yo aprendí que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un efecto multiplicador. Levantarse 5 minutos antes, escribir una idea, enviar un correo, dar un paso aunque no sientas ganas, construye un hábito de acción que supera cualquier inspiración momentánea. Cada acto consciente es un mensaje a tu mente. Yo decido avanzar, sin excusas, sin esperar estímulos externos. Hay un punto crítico que muchos ignoran. La acción repetida, aunque carezca de motivación inicial, genera confianza, claridad y dirección. La motivación es como el viento, sopla de vez en cuando, pero no sostiene tu barco por sí sola. La persona efectiva construye su rumbo con remos sólidos, con esfuerzo constante, aunque la tormenta emocional intente detenerlo. Recuerdo noches largas, decisiones difíciles y momentos de duda donde actuar sin ganas era lo único que me permitió seguir avanzando. Cada pequeño paso se convirtió en evidencia tangible de que el progreso no depende de sentir ganas, sino de elegir avanzar con constancia. El soñador sueña con resultados. La persona efectiva construye los resultados con cada acción diaria, aunque no sienta impulso ni emoción en el momento. Esa es la diferencia entre vivir imaginando y vivir creando. Porque al final, la motivación es pasajera, pero el resultado de tus acciones permanece. La acción constante transforma vidas. La espera de motivación solo mantiene sueños en pausa. Muchos creen que la vida se mueve por suerte o por talento, que si no se tienen condiciones perfectas, los resultados simplemente no llegan. Pero déjame decirte algo que aprendí con experiencia. La claridad elimina excusas. Cuando sabes exactamente qué quieres, para cuándo lo quieres y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo, el camino deja de ser una nebulosa de dudas y empieza a ser una carretera con señalización precisa. Yo lo viví cuando comencé a organizar mis días y escribir mis metas con exactitud. Antes podía pasar semanas diciendo, algún día voy a mejorar esto, algún día voy a avanzar en aquello, y la vida seguía su curso mientras yo permanecía en un círculo de buenas intenciones. Pero cuando puse todo en palabras claras, con fechas y pasos concretos, algo cambió. Las excusas empezaron a perder su poder. Recuerdo un momento en mi vida profesional donde quería lanzar un proyecto importante. Por años lo postergué porque esperaba tener más tiempo, más dinero, más seguridad. Cada excusa parecía válida, pero la verdad es que eran solo barreras mentales. Fue cuando definí con claridad cada objetivo, cuánto quería lograr, en qué plazo y qué acciones específicas debía tomar, que la procrastinación dejó de dominarme. La claridad me permitió priorizar, eliminar distracciones y enfocar mi energía en lo que realmente importaba. Aprendí que cuando algo está definido, no hay espacio para justificar la inacción. La mente que antes buscaba consuelo en excusas, ahora encuentra dirección en objetivos concretos. Además, la claridad genera responsabilidad. Antes, podía culpar a circunstancias externas, la falta de tiempo, los problemas financieros, la falta de apoyo, pero al escribir mis metas y definir pasos claros, me di cuenta de que la única persona responsable de mis resultados era yo. La claridad te pone frente a ti mismo, sin adornos, sin justificaciones. Te obliga a mirar tus hábitos, tus decisiones diarias y tus prioridades, y te confronta con una verdad inevitable. Si quieres resultados, debes actuar y punto. Recuerdo que durante ese proceso muchas noches sentía miedo y dudas, pero tener claridad sobre el siguiente paso inmediato me permitió avanzar incluso en la incertidumbre. La claridad también simplifica la acción. Cuando defines tus metas, cada decisión se vuelve más fácil porque sabes qué aporta al objetivo y qué no.
Antes de eso, cualquier distracción se veía igual de importante que lo realmente crucial. Hoy sé que eliminar lo innecesario y concentrarme en lo esencial no es sacrificio, es estrategia. Cada tarea diaria, cada hora planificada, cada elección consciente se convierte en una herramienta de avance. La claridad te da visión, dirección y fuerza para actuar, incluso cuando el mundo exterior te presenta obstáculos. Al final, la claridad no solo transforma cómo actúas, transforma cómo te percibes. Cuando sabes lo que quieres y lo persigues con pasos concretos, dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que construye. Y cuando construyes, las excusas desaparecen. Muchos esperan tener todo perfectamente planeado antes de dar un solo paso. Creen que necesitan claridad absoluta, recursos completos y seguridad total antes de moverse. Pero la verdad es que eso es un mito que mantiene a millones atrapados en la parálisis de la espera. Yo lo he vivido. Recuerdo cuando tenía una idea que podía transformar un proyecto personal. Pasé semanas, luego meses, revisando cada escenario posible, intentando calcular todos los riesgos, imaginando todos los resultados, y mientras tanto el tiempo pasaba y no avanzaba. Fue entonces cuando entendí que no necesitaba tener todo resuelto. Lo que realmente necesitaba era decidir dar el primer paso. Ese primer paso no tenía que ser grande ni perfecto, solo tenía que ser concreto, ejecutable hoy y sobre todo accionable. El primer paso es el puente entre la intención y la acción. Antes de darlo, todo sigue siendo un sueño, una idea que existe solo en la mente. Pero en el momento en que ejecutas algo tangible, aunque pequeño, la realidad comienza a alinearse con tu propósito. Yo recuerdo que en mis primeros proyectos empecé escribiendo una sola meta clara en una hoja, definiendo la acción mínima que podía hacer ese día. No sabía todo el camino, no tenía todas las estrategias, pero tenía un movimiento inicial. Y ese movimiento provocó otro y otro más, hasta que lo que parecía imposible comenzó a materializarse paso a paso. El primer paso también rompe la inercia. Cuando estás paralizado por la magnitud del proyecto o la falta de seguridad, la mente busca excusas y refugio en la comodidad. Esperaré hasta que se convierte en el mantra diario. Dar un primer paso elimina la excusa porque transforma la intención en acción. Incluso si no sabes hacia dónde irá exactamente, ya no eres un espectador de tu propia vida, ahora eres protagonista. Esa acción inicial provoca claridad. A medida que avanzas, entiendes mejor lo que funciona, lo que no funciona, y puedes ajustar el rumbo con información real, no con suposiciones. Además, dar el primer paso genera confianza. La acción produce evidencia interna de que eres capaz, de que puedes superar la resistencia y enfrentar los desafíos. Recuerdo momentos en que sentía miedo antes de enfrentar un proyecto nuevo. Solo tomar un paso pequeño me dio el impulso para continuar. Cada vez que repetí esto, aprendí que la magnitud del plan nunca es tan importante como la consistencia del movimiento. La planificación es útil, pero no reemplaza la acción. Muchas personas esperan tener un plan completo y perfecto, y mientras lo esperan, otros con menos recursos, pero con más acción, avanzan y crecen. Finalmente, entender que no necesitas todo el plan cambia tu relación con el miedo y la incertidumbre. Aprendes a confiar en el proceso y en tu capacidad de adaptarte mientras avanzas. Hoy, cada proyecto que emprendo comienza con un primer paso. Puede ser pequeño, puede ser incómodo, pero es siempre el inicio del camino hacia la meta. La perfección se construye caminando. La acción genera aprendizaje, dirección y momentum. Solo da el primer paso y todo lo demás se ajustará en el camino. La disciplina diaria es mucho más que cumplir con tareas o horarios. Es la manera en que te defines a ti mismo ante el mundo y ante tu propia conciencia. Muchas personas piensan que el éxito viene de la motivación, de la inspiración o de tener grandes ideas, pero la verdad profunda es que la motivación es efímera. Puede levantarte un día, pero al siguiente desaparece.
Lo que realmente moldea tu vida, lo que realmente construye tu futuro, es la disciplina repetida, la constancia en lo que eliges hacer aunque no tengas ganas. Yo lo he experimentado en mi propia vida. Los días en que me levantaba sin ánimo, sin energía, pero aún así cumplía con los compromisos que me había impuesto, fueron los días en que verdaderamente sentí que estaba construyendo mi carácter y mi identidad. Cada acción disciplinada es un ladrillo que se suma a la estructura de quién eres. Y no hay nada más poderoso que esa certeza interna de que haces lo que dices que vas a hacer. La disciplina diaria genera hábitos. Y los hábitos moldean tu identidad mucho más rápido de lo que imaginas. Por ejemplo, cuando comencé a trabajar en mis proyectos más importantes, no podía esperar sentir ganas todos los días. La emoción viene y va, pero la disciplina permanece. Definí acciones concretas que debía hacer cada mañana: escribir, estudiar, practicar, hablar con personas clave. Al principio, muchas veces lo hacía mecánicamente, sin sentir nada extraordinario. Pero después de semanas y luego meses, empecé a notar algo fascinante. Ya no era solo que estaba completando tareas, era que me veía a mí mismo como alguien capaz, alguien comprometido, alguien que cumple sus promesas incluso cuando el mundo no lo celebra. Esa identidad se convirtió en un motor interno que empujaba todas mis decisiones. Otro aspecto clave es que la disciplina diaria construye resiliencia. No solo moldeas hábitos, sino que entrenas tu mente para soportar la incomodidad, para aceptar que el camino no será perfecto y que los resultados tardarán en llegar. Recuerdo proyectos que parecían imposibles, momentos en que los obstáculos se multiplicaban y las dudas aparecían. La disciplina me permitió seguir avanzando aunque no hubiera evidencia inmediata de éxito. Cada día que cumplía con mi rutina, aunque fuera difícil, reforzaba mi identidad de persona que no se detiene, que sigue aunque todo indique lo contrario. Esa consistencia es mucho más poderosa que cualquier ráfaga de motivación. La disciplina también define tus prioridades. Cuando eres constante, aprendes a decir no a lo que no suma, a proteger tu tiempo y tu energía. No se trata de trabajar sin descanso, sino de decidir cada día qué acciones son esenciales para acercarte a la vida que deseas. Cada no consciente se convierte en un sí a tu futuro, y cada sí bien elegido refuerza quién eres y quién quieres ser. Yo he aprendido que no se trata de hacer todo perfecto, sino de hacer lo correcto de manera constante. La identidad no se construye con grandes eventos, sino con pequeñas victorias sostenidas. La disciplina diaria te transforma de adentro hacia afuera. Te enseña que la grandeza no depende de suerte, talento o circunstancias externas, sino de la constancia con la que decides actuar a pesar de la incomodidad. Cada día que eliges la acción en lugar de la excusa, fortaleces la versión de ti mismo que puede sostener cualquier reto, y esa identidad se convierte en tu legado. La disciplina no es un castigo, es la herramienta más poderosa para construir quién realmente quieres ser. Quiero que escuches esto con toda tu atención. La vida no cambia con deseos, no cambia con planes difusos, no cambia con esperanzas bonitas. La vida cambia con decisiones firmes. Y cuando hablo de decisión firme, no me refiero a una emoción pasajera, ni a un impulso motivado por el entusiasmo del momento. Me refiero a un compromiso profundo con tu propia existencia, con tu futuro, con la persona que estás dispuesto a ser, sin importar cuán incómodo sea el camino. Recuerdo momentos de mi vida en los que todo parecía estar fuera de mi control. Proyectos que no avanzaban, obstáculos que se multiplicaban, dudas que se instalaban en mi mente. Y en esos momentos entendí algo esencial. Esperar a sentirme listo era el error más grande que podía cometer. Fue cuando tomé decisiones conscientes, cuando dije, hoy empiezo, hoy hago, hoy no espero, que todo comenzó a cambiar. Una decisión firme elimina excusas antes de que aparezcan, porque cuando decides, no hay espacio para la postergación y para la duda. Cuando decides, tu mente deja de buscar razones para no actuar y empieza a buscar soluciones para avanzar. En mi experiencia,
La diferencia entre los días en que sentía que estaba estancado y los días en que todo fluía no estaba en recursos, talento o circunstancias externas, sino en la claridad y firmeza de la decisión que había tomado la noche anterior. La decisión de no depender de motivación, de no esperar señales, de crear oportunidades en lugar de esperar que lleguen. Esa decisión se convierte en un ancla que sostiene cada acción, cada hábito, cada pequeño paso que das hacia la meta que antes solo existía como un sueño. También aprendí que una decisión firme te obliga a asumir responsabilidad total. No puedes decidir y luego culpar al sistema, a las condiciones o a otras personas por los resultados. Decidir significa aceptar que tu vida es el reflejo directo de tus elecciones y que si hoy no estás donde quieres, la culpa no es de nadie más que de tu propia inacción hasta ese momento. Recuerdo cuando decidí enfrentar proyectos que me intimidaban, hablar en público con miedo, tomar riesgos financieros y personales. Cada paso era difícil, cada resultado incierto, pero la decisión firme me mantenía en el camino mientras muchos se rendían ante la primera dificultad. Esa consistencia transforma la vida silenciosamente, pero de manera profunda. Una decisión firme también cambia la forma en que te ves a ti mismo. Antes de decidir, muchas veces nos percibimos como personas a merced de las circunstancias, atrapadas en hábitos y excusas. Pero cuando decides, te ves a ti mismo como alguien que actúa, alguien que enfrenta miedos, alguien que convierte sueños en realidades. Esa identidad recién forjada refuerza cada acción posterior y con el tiempo se convierte en tu nueva realidad. Finalmente, una decisión firme desencadena acción. No necesitas tener todo resuelto, no necesitas un plan perfecto, solo necesitas decidir y dar el primer paso. Porque la decisión es el motor que transforma pensamientos en hechos, dudas en resultados, sueños en metas alcanzables. Cada elección consciente, cada acción derivada de esa decisión suma y redefine tu futuro. La vida cambia cuando decides y esa decisión es el punto de no retorno que separa a quienes esperan de quienes construyen. Nunca subestimes el poder de decidir hoy, ahora, con firmeza y sin excusas. Déjame llevarte a un lugar donde entiendas la fuerza silenciosa que hay detrás de una decisión firme, porque la verdad que pocos reconocen es que no existe transformación sin acción y no existe acción sin decisión. Puedes pasar años soñando, planeando, imaginando una vida distinta, pero mientras tu mente siga posponiendo, mientras tu corazón siga esperando el momento perfecto, todo seguirá igual. La decisión firme rompe ese ciclo. La decisión firme te pone en movimiento incluso cuando no sientes motivación, incluso cuando el miedo intenta susurrarte que no estás listo. Es en ese instante, en ese cruce entre el querer y el hacer, donde la vida real empieza.